¿Qué tal, chicos? El día de hoy nos toca hablar sobre síndrome ascítico. Vamos a pasar a semiología en cuanto a sistema digestivo. Bueno, dentro del síndrome ascítico debemos recordar en primer lugar qué es un síndrome ascítico. Y para ello, como ustedes ya vieron el tema, me gustaría que ustedes me digan con sus propias palabras a qué se refiere ascitis, ¿no? O qué es la ascitis para ustedes. La acumulación de líquido en la zona anterior al peritoneo. Muy bien, en la cavidad peritoneal, excelente. ¿Sabes más o menos cuánto, ya que estás, sabes más o menos cuánto vendría a ser el líquido? O sea, ¿existe un líquido acítico normal en la cavidad peritoneal o no? Creo que sí lo mencionaron, sí, pero o sea, es una cantidad chiquita. Ujú, eso te iba a preguntar, ¿sabes si te acuerdas cuánto es la cantidad de... No, ahorita no me acuerdo. No te preocupes, más bien gracias, Carlos. ¿Alguien que recuerde la cantidad mínima que podríamos encontrar de líquido peritoneal en la cavidad peritoneal? Muy bien, deben participar, chicos. Gracias, Carlos. Sí, justamente lo que estábamos diciendo, ¿no? ¿Qué es la citis? O sea, mira, la citis es el acúmulo de una cantidad de líquido en la cavidad peritoneal. Pero, o sea, ¿no había antes líquido? Sí, sí había antes líquido, o sea, sí existe un líquido ahí. Porque imagínense que todos sus vísceras estén como que secas y que no tengan como un líquido que esté ayudando a que se pueda dar un roce adecuado, o mejor dicho, que no se rocen entre ellas. Y es como que un espacio virtual que se tiene, como un tercer espacio, un tercer que me ayuda específicamente a que no se junten las vísceras, que tenga todo su orden, que esté todo bonito, todo ordenado. Porque imagínense que no tengas ese líquido peritoneal o que no haya ese líquido peritoneal, que en realidad es bajo, como dicen, menos de 25 a 50. Recuerden que, no sé si acá les puse, recuerden que normalmente cuando nosotros vemos una citis, para verlo, nosotros en un promedio va a ser que el paciente tiene más de 1,5 litros de líquido en su abdomen. O sea, para que tú puedas ver la distensión abdominal gigante, que como se ve acá en este señor, ha tenido que tener como que 1,5 litros más o menos, o 1,500 mililitros de líquido. Entonces, tienen que ustedes recordar el valor normal para que ustedes recién pasen a conocer lo normal. Y eso es justamente lo que les estaba diciendo. Recuerden anatómicamente hablando cómo nosotros dividimos las cavidades peritoneales. Recuerden que tenemos un peritoneo parietal y visceral. Que recuerden que el peritoneo parietal y visceral es como una capa, es como su mantita de las vísceras. Así recuérdenlo. ¿Por qué? Porque y esta mantita los acoge, los abriga y también ayuda bastante en el sistema inmunológico. Por ejemplo, si está existiendo alguna injuria o algún daño que esté dando en un órgano en específico, estos son como que los héroes o las heroínas que van a ayudar a ir para allá y van a decir, bueno, te estoy protegiendo, estoy tratando de contenerte. Y gracias a este también tenemos una respuesta, que es el dolor, que en realidad es una respuesta o una sensación desagradable, pero para muchos pacientes, pero va a depender de acuerdo a la cantidad de dolor, que ya lo vamos a hablar más adelante. La cuestión es que ustedes tienen que recordar que tenemos un peritoneo parietal visceral, uno que va a recubrir mis vísceras, por eso se llama visceral, y otro que es un peritoneo parietal que va a cubrir las cavidades peritoneales. Entonces, es muy importante esto. Recuerden que el líquido acetólico lo vamos a encontrar en la cavidad peritoneal. Recuerden también la ubicación de cada órgano, porque a los momentos nosotros entrar ahora a semiología del abdomen, vamos a tener que recordar la ubicación de cada uno de los órganos para poder inferir qué es lo que está pasando con mi paciente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto sería lo normal. Como les dije, todo está como ordenado, todo en su sitio, todo en su lugar donde debe ser. Pero, ¿qué pasa?
Cuando existe una citis, existe una extravasación de líquidos. Quiere decir que mi espacio virtual, que por ejemplo contenía una mínima cantidad de 20 menos mililitros o menos, eh, se aumenta o, bueno, genera una extravasación de líquidos. Hay mucho líquido ahí, por lo tanto, se va a llenar de agua. Y es lo que ustedes miran, ¿no? La famosa distensión abdominal, porque justamente está un líquido que no debería estar ahí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como les estaba diciendo, la citis es la acumulación patológica del líquido. Recuerden que patológica, ¿por qué? Porque como justamente ahorita le estamos diciendo, el líquido peritoneal no es que no exista en nuestro cuerpo, existe, solamente que es de una mínima cantidad y patológico es cuando ya extravasa los límites que nosotros tendríamos que tener y reconocer, ¿no? Un promedio de 20 mililitros más o menos que vendría a ser lo ideal, 20-25 más o menos. Creo que algunas literaturas dicen 25 a 30, ¿ya? Pero bueno, eh, eso. Y aparte de esto, ¿qué más quería decir acá? Ah, ya, el tema que les han puesto es un síndrome ascítico. Entonces, ¿qué me quiere decir con síndrome ascítico? Bueno, ya sabemos que es la citis, ¿no? Porque justamente acá lo estamos definiendo. Bueno, la citis es la acumulación. Pero ¿qué es un síndrome ascítico? Porque si se dan cuenta, yo podría poner como título ascitis y ya. Pero el síndrome ascítico, como habíamos dicho la vez pasada, ¿alguien se acuerda? Es el conjunto. ¿El síndrome qué es? Contesten. No me hagan llamarlos a cada uno. No tengan miedo, chicos. Vamos, ustedes pueden. La vez pasada lo vimos, aunque sea búsquenlo, pero al menos respóndanme. ¿Qué es un síndrome? Todo de signos y síntomas. Muy bien, gracias. ¿Qué más? ¿Te acuerdas la vez pasada que dijimos que no solamente era un conjunto de signos y síntomas, que faltaba como una palabra más adicional ahí? Lucía, ¿no? Gracias, Lucía, por ahí intervenir. Entonces, no se olviden, es un Más conjunto de signos. específico, Ah, dime, perdón. más el examen físico. Ya, o sea, los signos vas a tú obtenerlo del examen físico, eso sí es cierto. Para lo que voy es que signos y síntomas, pero que van a una patología en específica. Por ejemplo, en este caso, un síndrome de tipo ascítico. Entonces, ¿qué voy a buscar yo? Signos y síntomas relacionados a la citis. Pero justamente quería que ustedes tengan esto en cuenta, porque un síndrome ascítico nos hace pensar, o un problema ascítico nos hace pensar que las causas de estos van a ser múltiples, van a ser variadas y nosotros tenemos que más o menos direccionar la causa de la citis, porque si se dan cuenta, bueno, o recordarán un poco, la citis es una complicación de una enfermedad, es de alguna patología que está pasando mi paciente. Entonces no podríamos hablar de ascitis sin tocar las causas de la citis. Es importante, y creo que muy preguntable, al menos en sus rotaciones, que les pregunten, bueno, para la redundancia, que les digan que las causas de la citis en su mayor porcentaje van a estar en relación a quiénes, a la afectación portal, a la afectación o de hipertensión portal, mejor dicho, ¿no? Y dentro de ellos, nuestra estrella o la que más vas a venir o más vas a ver en tus pacientes, o sea, la causa más frecuente va a ser la cirrosis. Entonces, ustedes recordarán que la cirrosis, no sé si lo han visto, lo van a ver, pero la cirrosis es un proceso degenerativo ¿de quién? De mi hígado, ¿verdad? Entonces, ha pasado por tantas cosas mi pobre hígado que ha generado una complicación, porque es eso, la citis es una complicación, ¿ya? Entonces, con tal que se acuerdan que la mayor cantidad o la mayor frecuencia de causas de ascitis es de una hipertensión portal específica de una cirrosis, estamos bien. Entonces, las otras causas que podrían estar en relación a la citis, va a estar uno.
aparte de la hipertensión portal, las enfermedades neoplásicas, porque son muy frecuentes que vengan pacientes con una distensión abdominal súper marcada. Pacientes jóvenes, o sea, hasta pacientes jóvenes, ¿no? En el sentido de que pueden tener un linfoma o una leucemia muy frecuente en niños, entonces vienen con, la mayoría de los casos en este caso se llama encharcar. ¿Por qué? Porque lo que hacen es no, todo su cuerpo está en desbalance, existe una extravasación, no solamente de líquidos en la cavidad peritoneal, sino que también existe edema gracias a ello. ¿Por qué? Porque eh, se está reteniendo líquidos. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que entender y tienen que ver, que no solamente es la hipertensión por tal como causa, sino que también la paraneoplásica o neoplásicas, ¿ya? También recuerden que otra causa vendría a ser la tercera, enfermedades infecciosas en un 1%. Pero si se dan cuenta, ya acá es como un 90%, un 85%, acá en neoplásicas un 10%, y infecciosas un 10%. Acá, paréntesis. Cuando les hablan de enfermedades neoplásicas, normalmente les van a dar casos clínicos de pacientes que ya tienen un diagnóstico, que ya han tenido un diagnóstico o que solamente es una complicación de cuidados paliativos que se está dando a este paciente, ¿no? En muchos casos es así, ¿no? O sea, ya está teniendo tratamiento, pero quizá no está funcionando y es una complicación de, ¿ya? Enfermedades infecciosas, y ahí ya hacemos como un 90, no, es casi 95%, entonces 96% con el 1% hasta acá. Y las otras restantes son menos frecuentes, son poco usuales que vengan, con tal de que sepan que puede estar en relación a enfermedades pancreáticas, endocrinas, renales y serositis, que en realidad son muy poquitas, son poco frecuentes. Entonces, quien va a ser nuestra estrella va a ser una cirrosis, ¿no? La cual es muy frecuente acá en países con vías de desarrollo como nosotros, ¿no? Muy bien, entonces, con tal que sepan eso, todo bien. Bueno. Vamos a pasar a la fisiopatología, porque normalmente siempre van a preguntarles la fisiología, la anatomía y la fisiopatología de alguna nueva enfermedad que ustedes vean, así que váyanse como que acostumbrándose a eso. Ya, entonces fisiopatológicamente hablando va a existir primero una alteración funcional y una alteración estructural. Y esto, ¿cuál podría ser una causa? La cirrosis, ¿verdad? O una hepatopatía crónica o una hepatopatía que está generando una afectación hepática, ¿no? Aumento de la resistencia intrahepática, este aumento de la resistencia intrahepática va a generar una hipertensión portal, que justamente habíamos visto que era la causa mucho más frecuente, ¿no? Después de una hipertensión portal, ¿qué me va a generar? Las colaterales de la misma porta va a generar portosistémicas, es decir, que va a generar una cabeza de medusa. ¿Qué es eso? Es esto, circulación colateral. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la vasodilatación, específicamente un aumento de la resistencia intrahepática, ¿no? Eso como las varices en el abdomen, como así lo podrían sacar. La vasodilatación esplácnica y sistémica va a generar un incremento del flujo venoso. Esto normalmente lo que ustedes sí o sí deberían recordar es que va a activar sistemas, la noradrenalina, la ADH. Entonces, ¿y por qué va a existir una hipervolemia? Esta hipervolemia, ¿qué me hace hacer? Retención de agua y de sodio, justamente lo que estábamos hablando en un inicio. ¿Por qué te quedas? Porque su paciente tiene un aumento, un acúmulo de líquidos, es justamente porque existe una retención de agua y de sodio, una retención de líquidos que no debería estar ahí, ¿ya? Esta es la teoría de la vasodilatación anterior periférica, específicamente de sale de una hipertensión portal, obviamente. Es importante que ustedes recuerden que la formación de ascitis va a dependerse, uno, de que aumente el retorno linfático y dos, que haya una retención de sodio y agua, que creo que es una pregunta que les puse en la fisiopatología de la citis. Ambas van a ser muy importantes para que ustedes entiendan o generen esa sinapsis o esa cosa. ¿Por qué se retiene líquido? ¿Por qué existe un aumento en la cavidad peritoneal? ¿Ya?
Bueno, estos son parte de lo mismo, colaterales y todo esto. Lo importante sería acá que recuerden que existe un aumento de retorno linfático, existe una retención de sodio y agua. También me gustaría decirles acá, es igual que un derrame pleural. O sea, si ustedes ven derrame pleural, ascitis, edema, es una extravasación de líquidos. ¿Por qué? Porque existe un desequilibrio de las presiones oncóticas, de las presiones osmóticas. Va a haber un desequilibrio específicamente en la retención de agua. Bueno, va a retenerse agua, mejor dicho. Entonces, todo ello va a generar que se genere o, bueno, que se dé a un acúmulo de líquidos. Muy bien. Entonces, eso es en cuanto a la fisiopatología. Lo que quiero decir acá es específicamente, existe ascitis que van a ser detectables. Estas ascitis detectables se definen como mayores a 1500 mililitros. O sea, tú lo puedes ver, vas a ver los signos de desplazamiento, matidez desplazable, distensión abdominal, todo ello lo vas a ver quizá, pero cuando tu paciente está con un 1500 más o menos de litro, ¿no? Entonces, es importante que ustedes evalúen bien esto, ya que en este porcentaje de líquido vamos a encontrar una matidez cambiante o desplazable, que es lo mismo, y timpanismo, que recordarán ustedes que tenemos en la percusión que ustedes realizan en el examen de abdomen, realizan, bueno, van a encontrar matidez, van a encontrar timpanismo y quizás hasta mixto, ¿no? Entonces, con tal que ustedes recuerden que mate es como cuando tocaras algo duro y timpánico son vísceras huecas, está bien. Creo que van a tener recién su clase de semio de abdomen en cuanto a PP, pero en sus clases creo que ya tuvieron. Acá les quería traer un signo, porque es un signo de hermana de María José. Bueno, hace tiempo en las clases a veces le enseñaba. ¿Por qué? Porque normalmente este signo umbilical o periumbilical se relacionaba bastante al cáncer de estómago en la mayoría de sus como lesiones primarias, ¿no? O sea, si un paciente ve un daño o si tú, bueno, tú miras un daño periumbilical, es muy probable que quizá le puedas relacionarlo con un signo de hermana de María José. Es parte de la inspección que tú realizas al momento de ver el abdomen. Muy bien, con menor frecuencia se asocia a lesiones de la vesícula biliar, endometriosis y todo eso. Con tal que recuerdas que este signo es periumbilical y como ve en esta imagen, bueno, no tan buena, pero se ve, son como manchas tipo vesículas que están empezando a salir, rojizas, rosadas. Entonces, es muy frecuente que puedas descartar otras patologías más aparte de la cirrosis, ¿no? Un cáncer, un NM estómago. Muy bien. Y lo que nos interesa, porque en semiología nos interesa más es aprender sobre la anamnesis, aprender sobre el examen físico, buscar los exámenes complementarios. Específicamente en la anamnesis, ¿qué voy a hacer, Deyanira? Uno, vas a preguntar los antecedentes. No te olvides de preguntar los antecedentes. ¿Qué antecedentes me recomiendas que preguntes siempre si viene un paciente con ascitis? Te he dicho que la causa más frecuente es la cirrosis. ¿Qué preguntas ustedes harían, chicos, a su paciente? Si bebe alcohol. Muy bien, si bebe alcohol. Otra cosa. Vamos, hay muchas cosas. Puede ser también acerca de la dieta. Claro, si come su dieta es mayor en carbohidratos o en grasas, que está en relación a una hepatopatía. Muy bien. Carbohidratos. ¿Qué otra cosa más? Parte de antecedentes de su paciente. Puede ser familiares o del mismo paciente, no, cualquiera.
Necesito que participe. O si no, escríbanlo para el chat, si desean. Tus hábitos. Más de 500 mililitros. Ah, no había visto el chat. Más de 500 mililitros. Creo que eso era, Maribel, de lo que habíamos visto de el síndrome. O sea, cuánto de cavidad peritoneal, cuánto líquido de cavidad peritoneal. ¿A eso te refieres? Sí, sí. En cuanto a qué más podríamos preguntar, podría ser también clasificar como qué tipo de bebedor es. Ya. ¿Y cómo ayudaría más eso? Si es, ¿te refieres que si es bebedor tipo, eh, no sé, ocasional o si es crónico, o si, o tiene, ¿a eso te refieres o qué? Si es alcohólico, para descartar la cirrosis. Claro. Bueno, al ya tomar alcohol, sea ocasional o lo que sea, es un, ¿cómo decirlo? Es un líquido tóxico, ¿no? Entonces, sí o sí deberías descartarlo a pesar de que quizá te diga, bueno, los pacientes siempre te van a decir, bueno, doctora, yo bebo ocasional. Y para ellos ocasional es una vez cada semana. Entonces, pues imagínense, ¿no? Entonces tienen que preguntar bien. Como dice, sí podríamos preguntar exactamente cuántas veces toma, ¿no? A la semana, al mes, porque se van a encontrar, ¿no? Van a ir a la historia clínica y le van a decir, este, pues, señor, ¿cuántas veces, bueno, usted es bebedor ocasional, o es bebedor crónico, o es alcohólico? Que normalmente se les pueden preguntar, o sea, ustedes pueden preguntar así, ¿no? En realidad no se debería preguntar así, pero pueden preguntarlo, ¿no? Entonces el paciente va a decir, ah, no, ocasional. ¿Y qué es ocasional para usted? Ah, bueno, una vez a la semana o un traguito al día, no sé, o sea, cosas así les podrían poner o decir. Entonces es muy importante que sepan cómo preguntar, está bien. Muy bien. ¿Qué más? Aparte de beber. Y aparte de beber, patologías, alguna patología relacionada a cirrosis, chicos. Chicos, hepatitis, ajá, eso quería decir, hepatitis, muy bien. Ah, bueno, específicamente, ¿quiénes cronifican? ¿Qué tipo de hepatitis cronifican? ¿Se acuerdan? B y C. Muy bien, B y C, excelente. Ectoscópicamente, bueno, antecedentes hay muchas cosas más que puedes preguntar. En cuanto a patológicos específicos del paciente, tienes que preguntar si consume algún medicamento. Uno que habíamos hablado que sí, su tipo de dieta, si realiza ejercicios o no, o sea, de todo lo que hay en la historia clínica, porque de cierta manera todos esos datos quizás sí sean importantes para poder descartar si por A o B aún no le han diagnosticado de una cirrosis, pues, ¿no? Si ya tiene tu paciente con un diagnóstico de cirrosis y viene con ascitis, ya para qué tendrías que preguntar todos los antecedentes que causen una cirrosis, más bien al contrario, ¿no? Tendrías que evaluar lo que ya estás acá teniendo, la complicación misma. Muy bien. Lectoscopía, muy importante cómo tú miras a tu paciente, tienes que ver, no sé, bueno, van a verlo creo en la noche, pero semiológicamente hablando, todo va a entrar con los ojos. El abdomen lo primero que haces es ver, ¿verdad? Y ver qué buscas, qué puedes buscar en un abdomen, o sea, mirando nada más, pues, ¿no? ¿Qué puedes encontrar, por así decirlo? No sé si me logro entender. La circulación venosa colateral, Muy por bien, ejemplo, la cabeza de medusa. la cabeza de medusa. Muy bien. Eso es justamente lo que estaba diciendo al inicio. Muy bien. Circulación colateral. ¿Sí? ¿Algo más que podrías encontrar si por ahora es una causa cirrótica?
¿Podrían ser también telangiectasias? Telangiectaxias, muy bien, esto justamente. Lo puedes encontrar con estigmas hepáticos en la palma o en el mismo abdomen, pero recuerden, los estigmas hepáticos son uno, telangiectasias, palma hepática e ictericia. ¿Qué más vas a ver? Una coloración diferente de tu paciente. ¿Qué más puedes ver? Una distensión abdominal, que es lo básico, ¿no? Luego, ¿qué más? Incisiones, quizá tiene una cirugía previa o no, quizá tiene alguna mancha específica o no, una coloración diferente. Eso, todo eso tienen que ustedes escribirlo en el examen de abdomen en cuanto a lo que miras, ¿ya? Ectoscópicamente. Ya, luego, ¿qué vas a pasar? A preguntar qué tipos de medicamentos consumes, si es un medicamento que está afectando a mi hígado en específico, porque recuerden que la mayoría de medicamentos hace su acción o va a pasar sí o sí por el hígado, ¿no? Entonces tienen que ver qué tipo de medicamentos está tomando mi paciente. Afectaciones sistémicas, bueno, justamente lo que habíamos hablado, infecciones específicas y todo ello. Y específico o más puntual, en el examen físico lo que tú tienes que ver es la distensión abdominal. Si esta es simétrica, si es bilateral, porque si esta debe ser en realidad simétrica, ¿no? Porque el agua en realidad está, el líquido peritoneal está en el abdomen, en la cavidad del paciente. Entonces normalmente es simétrico. Pero ¿qué pasaría si por A o B tienes un bulto o un lado del abdomen mucho más elevado? Ahí podrías pensar de que podría ser por un tumor, o sea, el síndrome o la citis podría estar causado por un tumor que quizá no se ha dado cuenta el paciente, o también quizá puede ser que sea obeso, entonces tienen que ustedes ver todo eso, ¿no? ¿Qué más? Bueno, circulación colateral que ya dijimos, los estigmas hepáticos. Es importante la matidez desplazable, normalmente lo que se hace es en esta imagen de acá, les traje. Paciente, esto va a ser el área de matidez abdominal. Lo que vas a hacer es uno que vaya en supino, el paciente se echa, tú te pones al lado derecho del paciente y empiezas a tocar. Recuerden que pueden hacer una palpación primero superficial y luego profunda, ¿verdad? Superficial vas a tocar todo por encima. Antes de eso recuerden que tienen que escuchar. Ahí, eso me estaba olvidando. En el examen físico, ¿cuál es el orden que ustedes deben seguir para hacer la evaluación del examen físico? Primero sería la observación, y luego la auscultación, y Ujú. luego la palpación. Palpación, percusión, como quieran. Primero lo que mayoría que hacen es percutir y luego palpan bien. Pero palpación y percusión pueden ir a uno arriba o otro abajo. Dependiendo cómo les diga en su clase, tómenlo como eso. Pero no se olviden, siempre escuchas, ves, escuchas. Escuchas antes de tocar, ¿ya? Bien, entonces, ocultas, vas a buscar quizás soplos, vas a buscar ruidos hidroaéreos, lo que quieras buscar. Entonces, en la palpación, lo que estaba yendo, ustedes tienen que tener que ver si existe una superficial o otra profunda, ¿verdad? Entonces, en la superficial tienen que tocar todo por encima para ver si existe un acúmulo, una masa o algo que se esté viendo de manera superficial. Luego, de manera profunda. Obviamente que un paciente con ascitis no vas a poder tocar mucho porque va a estar lleno de líquido, o sea, no vas a poder sentir quizá muchas masas, no vas a poder sentir casi nada. Vas a ver la circulación colateral en casos de pacientes que son por cirrosis, pero en otros casos, pues solamente vas a ver la distensión abdominal. Es muy importante que realices el timpanismo o normalmente lo que vas a encontrar es timpánico. ¿Por qué? Porque vas a hacer la percusión y va a estar timpánico, lleno de agua, ¿ya? Y, el que estaba yendo, Matías desplazable. Tienen que poner. em, Otra cosa es el signo de la oleada, que no sé si les habrán enseñado en sus prácticas, pero en el signo de la oleada es paciente con su abdomen. Bueno, lo voy a dibujar mejor. Paciente está echado. Este es su abdomen. Tú pones una mano acá, en este lado, en la flechita roja, y en el otro lado realizas como un piquete, así. Y si sientes al otro lado ese signo de la oleada positivo, ¿ya?
¿Qué más? Matidez desplazable. Le dices a un paciente que se mueva para un lado, se mueva para el otro, y normalmente lo vas a encontrar primero acá. Y si se echa para un lado, vas a encontrar mayor cavidad o mayor líquido abajo. Y recuerden que por gravedad, ¿verdad? Muy bien. Exámenes complementarios, la paracentesis. ¿Alguien se recuerda o sabe qué es la paracentesis? Una punción para extraer Querida, líquido. una consulta. Dime. ¿En la matidez la diferencia entre si es desplazable o no ayuda en algo? ¿Cómo? ¿La matidez si es desplazable o no ayudaría en algo? Sí, porque justamente habíamos visto que una causa de ascitis, ¿qué era? Paraneoplásico, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Entonces, al ser paraneoplásico puede ser por una afectación tumoral que haya crecido demasiado el tumor, el abdomen. Entonces, si es desplazable o no, me ayuda a diferenciar si es solamente líquido o si existe una masa ahí en específica. Si por A o B la masa está en el lado derecho y tú le dices al paciente que vaya al lado izquierdo y sigues viendo la masa ahí, es muy probable que sea por algo neoplásico, ¿no? Un tumor o algo en específico. Pero si por AV fue un proceso cirrótico, una afectación cirrótica en específico, tú no vas a ver una tumoración en ese lado, al contrario, vas a ver que todo el agua se ha ido para abajo. Vas a ver a tu paciente planito por un lado y al lado de abajo vas a tener la matidez, ¿ya? eh, Específicamente para saber qué es lo que está pasando con mi paciente. Matías desplazable nos va a ayudar a descartar que quizá podrías tener una masa, te ayuda a evaluar mejor el abdomen porque si se dan cuenta, todo está lleno de líquido. Entonces, si el paciente se pone quizá de ladito, voy a poder evaluar mejor el vaso, voy a poder evaluar mejor cosas que quizá ni siquiera podía evaluar cuando estaba el líquido, ¿no? Obviamente que ahora se puede ayudar con exámenes complementarios, como una ecografía abdominal, justamente lo que estábamos yendo y todo eso, pero es muy importante lo que ustedes toquen, lo que ustedes sientan, ¿ya? Entonces, que exista es muy importante, no es que sea como que, wow, si hay materias desplazables como que demasiado, pero es parte del examen físico que debes hacer sí o sí para que tú puedas diferenciar o hacer tus diagnósticos diferenciales desde que lo vas tocando a tu paciente. No sé si resolví tu duda o te hice dudar más. Sí, gracias. Pero en Gracias. la Sí, está clase le bien. dijeron algo en específico de los signos que tienen que hacer en este caso en la parte de asitis, o sea, signo en la aliada, yo más recuerdo, la matidez desplazable. Otros signos más que les hayan puesto en sus clases, ¿de acuerdo? Igual lo vamos a ver, pero acuérdense. Bueno, de ahí se van acordando y me dicen. Muy bien. Entonces, en exámenes complementarios, la paracentesis, recuerdan que es la extracción o el proceso que se hace una punción en la parte del abdomen para que se pueda, no en cualquier parte del abdomen, ¿no? Obviamente es en el lado izquierdo. Tienen que recordar que es en el lado izquierdo, no se olviden, y que van a trazar una línea imaginaria desde la espina ilíaca hasta el ombligo, en la parte izquierda, en la fosa ilíaca más o menos, y van a dividirlo en tres partes. En el tercio, en este caso, acá creo que les puse, en el tercio, aquí está, en el tercio medio, bueno, la mitad del segundo y tercer tercio, van a realizar la punción lumbar. ¿Y alguien sabe por qué se realiza la punción lumbar en el lado izquierdo y por qué no lo realizo, no sé, acá o en el lado derecho? Más o menos por lógica. ¿Qué creen que hay ahí que no lo debo punzar? Por el hígado. Claro, arriba nunca por el hígado, ¿no? Es obvio. Pero En el acá paso, abajito. se debe punzar ahí por el espacio de Traure. mm,
el espacio de Traube, ¿dónde se ubica? En la lugar de punción, en la línea. Ya, pero ¿está en el abdomen o en el tórax? Está en el abdomen. Está al medio, ¿ya? Entonces no puedes punzar ahí. Porque está bien, no te preocupes. No es por el espacio de trabajo específico, sino que es más que nada, ¿por qué? Porque en el lado izquierdo lo único que vas a tener son intestinos. Y recuerden que por el otro lado, bueno, vas a tener al colon y quizá nada más, pues, ¿no? Es lo único que vas a tener. Y en caso de las mujeres, pues bueno, ovario izquierdo y todo ello. Pero a lo que voy es que en el lado derecho tienes una unión uno del intestino delgado con el colon, que podrías punzar si por A o B no hay un líquido acítico súper marcado o demasiado. Otra cosa importante, ¿qué tal si punzas en el lado derecho y bueno, está el apéndice, que aún no lo han operado a tu paciente, pero ahí está el apéndice y pum, lo perforas? Le generas una peritonitis, una afectación. ¿Por qué? Porque le has hecho un huequito a una parte del intestino, lo que va a hacer que pase bacterias que no deberían pasar a la cavidad peritoneal, ¿verdad? Entonces eso es muy importante que ustedes sepan por qué hay punzo ahí, porque es menos riesgoso a que puedas hacerle daño al paciente. Al otro lado le puedes punzar el hígado, al otro lado le puedes punzar, bueno, acá arriba le puedes punzar el vaso, o sea, es porque hay menos afectación de órganos y es muy probable que lo puedas encontrar ahí de una manera buena. ¿Alguien sabe cómo se llama este signo de acá? El que estoy tratando de encerrarlo con rojito. Amarillo, creo. ¿Saben? ¿Cómo se llama? ¿Y por qué se da? Más, más malo la pregunta, más mala la pregunta. ¿Saben? Alguien debe saber. Tengo fe. O sea, lo que sepan, lo que... Creo que es el signo de Tanyol. Signo de Tanyol. ¿Me explicas ese signo? Por fin. O sea, creo que es cuando el ombligo está hacia abajo y es producido por la citis. La protrusión umbilical, ¿verdad? Ujú. Ya. Creo que no es un Tanyol específico. No había escuchado eso, la verdad. Pero es más que nada la protrusión umbilical. Es un signo, pero específico de otra cosa. Ah, ¿alguien más? Tanyol. Nunca había escuchado ese signo. ¿Les pusieron en la clase? Sí, lo vi en las diapos de la clase. Mm, bueno, vamos para aprender ustedes y yo. Revisaré porque no, nunca había escuchado ese signo. Pero en realidad se da la protrusión. ¿Por qué? Porque existe una distensión tan marcada como se ve en este caso en el paciente, que puede ser por una afectación, uno, cirrótica, porque existe tanta cavidad, o sea, tanta agua en la cavidad, y otro que se ha desprendido completamente, quizá pueda ser porque el paciente tiene una hernia umbilical. Y ya. Que recuerdan que la hernia es una protrusión debido a una debilidad de la pared abdominal que genera esta imagen más o menos. ¿Ya? Muy bien. Asitis. Ah, ya. Muy bien. Entonces, después de realizar la paracentesis, lo que normalmente se hace o se realiza es uy, un análisis. ¿Alguien sabe cómo se llama ese análisis? El famoso gasa. Plaza. Muy bien, análisis de gases arteriales. El famoso gasa. No la gasa que pone, sino el gradiente de albúmina sérica, ¿ya?
Muy bien, entonces el GASA quiere decir gradiente de albúmina sérica. Eh, albúmina, ¿qué es la albúmina, chicos? ¿Saben? Una proteína, Muy bien, una proteína hepática, ¿verdad? Muy bien. Una sí. proteína hepática. Entonces, ¿qué pasa si mi gradiente de albúmina sérica al momento de yo realizar la paracentesis para estudiarlo está aumentado en más de uno? Acá para la gradiente de albúmina sérica, paréntesis, antes que me responda, está existe una fórmula, ¿no? Que ustedes tienen que hallar la resta entre lo sérico y la paracentesis específica, ¿ya? Pero esa fórmula ya lo van a ver en el laboratorio. Lo importante acá es que ustedes sepan que la gradiente de albúmina sérica mayor a 1.1 es causa de, o sea, tú puedes pensar que es causa de la citis. Hipertensión portal. Hipertensión portal, cirrosis a la cabeza, muy bien. Y si por A o B fuera menos de esto, o sea, de la gradiente de albúmina menos de 1.1, vas a pensar en nuestro entorno, Carcinomatosis. carcinomatosis y también, ¿qué más? En más específico de Perú, Tuberculosis. tuberculosis. Muy bien. Y eso, y quizá procesos paraneumónicos, ¿no? Paraneumónicos específicamente neoplásicos, ¿no? Más que paraneumónicos, neoplásicos. Muy bien, de acá es un cuadro que les puse para el algoritmo terapéutico de la citis. No creo, no les piden eso aún, pero ahí les pongo para que les pueda ayudar un poco a entender cuál es el tratamiento, porque normalmente el tratamiento va a depender de la fisiopatología del paciente. Si por algo tiene citis, ¿qué tienes que hacer? Extraer el líquido, no es un líquido que no debe estar ahí. Entonces realiza la paracentesis uno para hacer un diagnóstico y para hacer terapéutica. Entonces, ¿qué es diagnóstico? Pues vas a tener que sacar un pedazo para poder hacer el gradiente de albúmina sérica. ¿Terapéutico para qué? Para poder extraer la cantidad de líquidos. Tampoco es que lo saques todo porque sí, porque ahí sí podrías tener un desequilibrio más en tu paciente, sino que es terapéutico porque justamente se da paso a paso, una cantidad específica y todo eso, pero ya lo van a ver más adelante en gastro. ¿Ya? No quiero variar. Entonces, muy bien. Ahora vamos a hablar de síndrome de obstrucción u oclusión intestinal. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta ahí de asitis? Específico es que ustedes aprendan el examen físico relacionado a esto. Esta es la telangiectasia, no se olviden. Y esta es una imagen que encontré para que ustedes puedan ver cómo se ve un paciente cirrótico. Cómo lo pueden ver, cómo lo pueden observar desde que va entrando ectoscópicamente, desde que lo puedes inspeccionar, desde que lo puedas ver el abdomen. Ya puedas ir pensando, este es un probable cirrótico. Esta citis es por causa cirrótica, ¿no? Más que este es cirrótico. Con los ojos se diagnostica. Bueno. Bueno, síndrome de obstrucción y oclusión intestinal. Ninguna duda, ¿verdad? No, todo Ujú. claro. Todo claro. Muy bien, excelente, gracias. Ahora vamos a ver sobre obstrucción y oclusión intestinal. En realidad, obstrucción u oclusión intestinal eh, se usa muy frecuentemente como si fuera lo mismo, ¿no? Pero, o sea, si ustedes técnicamente hablando, no es lo mismo. Una obstrucción no es lo mismo que una oclusión. En pocas palabras, obstrucción puede ser parcial o completa. O sea, tú puedes obstruir a una persona de que pase de manera, bueno, yo lo infiero así, que tú puedes, o sea, obstruir a una persona que pase o obstruir un tubo de manera solo la mitad para que pase menos cantidad o completa si no quieres que pase nada, ¿no? En cambio, una oclusión es una obstrucción total mecánica, ¿ya? Entonces, obstrucción y oclusión normalmente lo usan de manera indistinta, pero no debería ser así. La oclusión es algo más total, entonces, por lo tanto, eh, toda obstrucción podría ser una oclusión. Sin embargo, una oclusión nunca va a ser una obstrucción. ¿Los mareé? Sí, seguro que sí. Lo único que tienen que acordarse es que la obstrucción puede ser parcial o completa, nada más. Pero en cambio, la oclusión
eso es total. O sea, a ver, imagínense con algo en específico, un tubo. Mi resumen. Este es un tubo. Entonces, el tubo yo lo puedo ocluir de manera parcial, así, a la mitad, que podría ser una obstrucción parcial o completa. No sé, porque mi intestino, no sé, se puso rebelde y se dio 5000 vueltas. Ya, se está obstruyendo. Parcialmente, quizás solamente pasa la luz intestinal o completamente, que ya, pucha, ha habido adherencias, bridas y no genera un paso normal, ¿ya? Pero otra cosa es la oclusión. La oclusión es completamente, este paso ya no hay, lo cierro completamente. No va a pasar nada, está completamente cerrado, ¿ya? Pero bueno, con tal que sepan que es obstrucción, todo bien. Ya, mecanismos, en este caso la obstrucción es más por causas mecánicas o funcionales y la oclusión es específica por causas mecánicas. ¿Qué quiere decir mecánico? Mira, mecánico es que yo voy y tuerzo los intestinos y se queda así. Algo así es una obstrucción mecánica porque existe un factor o algo en específico que está generando la obstrucción, en este caso intestinal, ¿no? Ya sea de intestino delgado o colon. Ya, entonces está generando una obstrucción, ¿ya? Pero si es funcional, ahí vamos a hablar de quién, mi famoso ilio paralítico. Recuerden que ilio es un stop. Si ustedes les preguntan qué es ilio, es un stop. Lo único que tienen que decir es un stop. Porque normalmente siempre preguntan, ¿qué es ilio y qué es ilion? Y ustedes, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. El ilio es un ilio de tipo stop. El ilio es stop, tal cual. Pero el ilion obviamente es una parte de mi intestino delgado, ¿verdad? Entonces no se confundan en esos términos. Recuerden que la obstrucción puede ser tanto mecánica o funcional. Funcional, ¿por qué? Por una afectación muscular, que puede ser, no sé, una afectación neurodegenerativa o una afectación isquémica que está generando que funcionalmente mi intestino deje de hacer su proceso fisiológico normal, deje de hacer peristaltismos, ¿ya? Entonces, en cambio, la oclusión siempre va a ser mecánica. Voy, pa, tuerzo, ya está. Y en la isquémica, recuerden que existe un riesgo de bajo. El riesgo es bajo cuando son parciales, ¿no? Pero obviamente en una oclusión, imagina que cierren toda la parte del intestino, es mucho más riesgoso, ¿no? El riesgo es mucho más alto. Otra cosa más, acá les hablan sobre los los gases y el material fecal. En este caso puede pasar, en la obstrucción puede pasar los gases y el material fecal, pero en la oclusión definitivamente no pasa, ¿ya? Muy bien, y acá es parte de la semiología del abdomen que ustedes deben recordar dónde, porque aquí vamos a tener que escuchar bastante con su esteto, van a ir y van a tener que escuchar partes en específicas y para ello deben recordar dónde está cada uno. Uno, podrías escuchar algún soplo, puede ser ¿por qué? Porque vas a poder encontrar la aorta abdominal, ¿verdad? ¿Qué más? Luego de eso podrías escuchar la arteria renal izquierda y todo ello, derecha. Estos son específicos para escuchar arterias, ¿ya? Lo importante es que ustedes encuentren a la aorta y todo bien. Lo que me interesaría a mí es que más aprendan en qué lugares específicos escuchar para que tú puedas ver si está presentes, abolidos o abolidos los ruidos hidroaéreos, porque eso va a ser, o sea, eso es nuestra estrella hoy en el examen físico, ¿ya? Los ruidos hidroaéreos. ¿Qué pasa con mis ruidos hidroaéreos, Deyanira? Pueden estar abolidos, pueden estar presentes, pueden estar incrementados, entonces todo eso tienen que ustedes tener en cuenta. ¿Cuánto es la cantidad o cuántas veces? Lo normal de los ruidos hidroaéreos es, creo que no pregunto bien, pero ¿me entienden? O sea, ¿cuál es la cantidad de ruidos hidroaéreos normales que tú debes escuchar con tu esteto? 5:35. Ujú. ¿Mm? Creo ¿Sí? que sí, más que 5 es de 20 a 35, porque imagínate, desde 5 a 35.
Mucho, ¿verdad? La diferencia. Sí, sí. Muy bien. Entonces, normalmente, también vi una pregunta, me acuerdo, que vino en un pasito mío, hace 2 años, y decía, ¿cuánto es el tiempo que usted se debe, bueno, que usted se debe quedar escuchando los ruidos hidroaéreos? O sea, el tiempo que sí o sí debes escuchar los ruidos hidroaéreos. ¿Alguien sabe? Definitivamente ningún doctor se queda escuchando tanto tiempo los ruidos hidroaéreos, pero en esa pregunta vino y le consideraron 5 minutos. Y en 5 minutos mi doctor solamente mira 2 segundos que lo escucha. Y eso sí escucha. Mentira. Mentira, es una broma. Pero bueno, los ruidos hidroaéreos, normalmente según lo que dicen en las guías y todo eso, lo que tú debes hacer es, uno, escuchar una cantidad de veces de 20 a 35 más o menos es el promedio y escucharlo por 5 minutos. Porque puede variar en esos 5 minutos. Desde que tú escuchas la primera vez o el primer minuto, puede variar hasta los 5 minutos. Por eso es lo que se recomienda, que normalmente debería ser 5 minutos. Obviamente que acá no se hace porque justamente mucho tiempo, muchos pacientes, pocos doctores, muy poco es una evaluación, ¿cómo decirlo?, detallada. Siempre es dirigida a cómo viene tu paciente, ¿no? Si tiene por problemas intestinales, bueno, veo intestinal. Si viene por problemas respiratorios, bueno, veo respiratorio. Ya, entonces, no es... bueno, esa pregunta me vino y quizás les pueda ayudar. Si por ahora les viene otra vez, o les vino, no creo que les pregunten, pero bueno. Entonces, muy bien, es de 20-35. Normalmente lo que se dice es que puedes escuchar de 2 a 5 minutos, máximo 5 minutos, no más. Eh, ¿Y qué más? Abolidos. ¿Qué quiere decir abolidos? ¿Se me escucha? ¿Qué quiere decir abolidos, chicos? ¿O no saben? ¿O no recuerdan? ¿O sí saben, pero no me dicen? ¿Recuerdan? Abolidos. Abolido de ausente. O sea que no hay nada, nadie. Todo está, o sea, no escuchas, no están presentes. Y eso justamente es muy característico de que esté presente o ese signo que tú vas a encontrar al examen físico en las obstrucciones o oclusiones específicas, ¿no? O oclusiones específicas, ¿no? Porque, o sea, no se va a mover, no hay peristaltismo, no vas a poder encontrar los ruidos hidroaéreos, van a estar abolidos, ausentes. No se olviden, para que la próxima sí responda. Muy bien, y ahora tienen que recordar específicamente que la obstrucción de tipo intestinal se va a dividir específicamente en el intestino delgado, en el intestino grueso. ¿Y cuál es la más frecuente entre el intestino delgado y el intestino grueso? ¿Alguien sabe? O sea, entre los dos, ¿cuál es como que lo más frecuente que se da? ¿Delgado o grueso? ¿Uno o dos? Mm, ¿Cuál creen que sea más frecuente el intestino? O sea, oclusiones u obstrucciones de tipo el intestino delgado o intestino grueso. ¿O cuál saben que es más frecuente? Creo que grueso, lo había escuchado. Sí, pero no. No, no es intestino grueso. No, está. Es el delgado, es el más frecuente.
justamente, por eso vamos a empezar a hablar del ilio. Obviamente que el ilio no solamente es específico de un intestino delgado, ¿ah? Eso no quiere decir que no se dé al intestino grueso. El ilio es la interrupción o de la progresión distal de los intestinos o del sistema digestivo. Entonces, si te dice distal, puede abarcar tanto el intestino delgado como el grueso, pero en la mayoría de los casos, o es mucho más frecuente que sea una obstrucción de tipo del intestino delgado o que por el colon. Obviamente que esto es muy general porque en realidad sería depende. ¿Depende de qué? Depende de la edad del paciente, porque bueno, obvio, si es un paciente de 50 años, es muy frecuente que se dé el NM de colon. Entonces ahí sí las obstrucciones de tipo intestinales van a ser mucho más frecuentes de colon, ¿no? Entonces es como una pregunta muy ambigua, ¿ya? Pero por si les hacen. Muy bien. Ahora, mm, ya, y como vamos a hablar de hilio específicamente, recuerden que este hilio es un stop, es una interrupción de la progresión distal. No sé si les habrán hablado en su teoría de esto, pero sí me parece importante que lo sepan porque en realidad la obstrucción y el manejo y todo ello va a estar en relación a si existe un stop o no. ¿Ya? Entonces, existen tipos de hilio, uno que es adinámico, otro que es paralítico, uno que es mecánico u obstructivo. Recuerden que el adinámico, que quiere decir que no tiene una causa mecánica, normalmente no hay una diferencia entre el intestino delgado y el colon, se dan de manera igual, indistintamente, pero en el mecánico y obstructivo vamos a tener que normalmente se da más frecuente en el intestino delgado, justamente es porque, por eso que les dije que es lo más frecuente que puedes encontrar. Eh, Obstrucción de luz intestinal. Recuerden que las causas, en este caso de tipo adinámico, paralítico, lo principal o lo que les puede venir a su cabeza va a ser un periodo posoperatorio. Paciente no sé si hablan, escuchado de apendicitis, colecistitis, o procedimientos como la apendicectomía, la laparoscopía que se realiza en relaciones a estos, a cualquier proceso quirúrgico. Entonces, un periodo de posoperatorio normalmente te puede dar un hilio paralítico, un stop, ¿ya? Es de cierta manera normal, pero ya no es normal cuando, por ejemplo, después de 72 horas o de 72 horas creo que se corte, más de esto sigue con su hilo paralítico después de una operación. Eso ya no es normal, obviamente. Si tu paciente va al cuarto día posoperatorio y te dice, doctor, no puedo ir al baño desde que me he operado, algo mal está pasando, ¿no? Entonces, siempre tienen que tener en cuenta eso. Pregunten a su paciente, y eso es lo que voy con esto, es en los antecedentes, pregunten antecedentes quirúrgicos, antecedentes de cualquier otro tipo de patología. No solamente es preguntar hipertensión y diabetes, que es lo típico que preguntan, sino que también es preguntar lo quirúrgico, también es preguntar qué cosa más puede tener mi paciente, según cómo lo veo, o sea, va a ir más direccionado a eso, ¿no? Entonces, importante que pregunten. Los medicamentos que toman, ya habíamos dicho que es muy importante que lo pregunten, alteraciones del metabolismo, recuerden que va a existir también la perfusión intestinal. Específicamente de las alteraciones del metabolismo, ¿qué cosas generan un stop? ¿Saben? ¿Se acuerdan? ¿Os recordarán? Hipercalcemia. Ah, a las 6 tienen examen. A las 6 tienen clases. No. Bueno, ya, vamos a pasar. Intrínsecos, con permiso de pared abdominal, bloqueo intraluminal, que normalmente la obstrucción es del tipo de luz intestinal, ¿no? Entonces eso. ¿Qué más? Fisiopatológicamente hablando, va a existir una obstrucción intestinal, va a haber o va a existir gas y fluido, en este caso material fecal. Esto va a generar una distensión abdominal. Esta distensión abdominal va a generar una presión en el diafragma, va a disminuir la respiración generando atelectasias o probablemente neumonías. Esto ya es como una fisiopatología de por qué se distiende mi abdomen en un paciente con clínica de un
Obstrucción intestinal. Recuerden que normalmente va a existir una ausencia de eliminación de gases y material fecal. Normalmente va a existir meteorismo, que es como que la inflamación así, todo lleno de esto, vómitos. Y, y justamente acá también vamos a poder, ahora que me acuerdo, relacionar lo que si existe o no matidez desplazable, porque imagínate, viene tu paciente así, todo extendido, y vas a decir, bueno, esto podría ser, es asitis, pero lo llevas para un lado y llevas para el otro lado y no hay agua, o sea, no se mueve el agua, está igual, su abdomen está súper distendido porque hay aire ahí, o porque hay un tumor o algo que está ahí. Entonces, justamente por eso la matidez desplazable sí es importante, la citis, ¿ya? Vómitos, dolor de tipo cólico. Recuerden que el dolor va a estar diferenciado diferente según el tipo de víscera que esté. Si es una víscera hueca, vas a tener un dolor tipo cólico. No se olviden, eso es como que un dato para ustedes. Trastornos hidroelectrolíticos, respuestas inflamatorias sistémicas, que normalmente es lo que me da la clínica de este paciente, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de obstructivo y paralítico, vamos a tener uno, anamnesis, cirugías abdominales, screening, que en específico se relaciona a procesos, en este caso, neoplásicos, ¿no? NMs, cánceres, diverticulitis y por ahora mi paciente ha tenido o no. Muy importante que le pregunten si ustedes sospechan de una afectación obstructiva. Examen físico, el dolor y el aumento de ruidos hidroaéreos. No se olviden de este momento de ruidos hidroaéreos, porque quizá va a ser la diferencia entre un ilio de tipo obstructivo y otro de paralítico, porque normalmente en el paralítico no hay nada. Está en un stop completo, ausencia de ruidos hidroaéreos, pero un hilo de tipo obstructivo podrías escuchar vas a escuchar ruidos hidroaéreos súper aumentados. ¿Por qué? Porque está tratando de hacer el peristaltismo, porque de cierta manera una obstrucción puede ser parcial o completa, ya dijimos, ¿no? Si es parcial, va a tratar de seguir eliminando, va a tratar de seguir haciendo su peristalsis normal, mi intestino. Es importante que recuerden, paralítico, ausencia de ruidos hidroaéreos. Obstructivo, aumento de ruidos hidroaéreos. Muy bien, y lo demás, bueno, si es distendido, si está timpánico. Esto es ya los mecanismos de obstrucción. Esto ya lo dejo para ustedes para que puedan verlo. Normalmente lo saqué up to date, pero lo que acá quería diferenciar es que va a existir eh, mecanismos diferentes entre cada uno, ¿no? Si es por de tipo mecánico obstructivo, la obstrucción luminal va a estar, sí. La motilidad o movilidad, en este motilidad va a ser inicial, va a estar aumentado, pero luego, según se va haciendo una obstrucción o se va generando una obstrucción o una oclusión, va a disminuir, ¿no? Se dilata, obviamente que sí, vas a tener distensión abdominal. eh, Obstrucción en la mayoría de los casos de manera proximal es más frecuente, la radiología que pueden encontrar, el curso normalmente es agudo, la progresión, el tratamiento. ¿Ya? Normalmente la mayoría de mecánicos son obstructivos porque justamente les dije, mecánico, entra mi mano y se dobla. Entonces, para solucionarlo, debe entrar mi mano y acomodarla. ¿Ya? Muy bien, ¿tienen alguna duda? Para pasarles el post. Sí, yo tenía una pequeña duda, porque esto también en clase mencionaban la citis tabicada con una matidez fija, pero no entendía muy bien cómo, o sea, por ejemplo, en este caso, o sea, cómo de repente lo podría distinguir de un meteorismo de repente. Bueno, en la citis en la citis tabicada normalmente lo que vas a encontrar es agua. ¿Ya? Pero en cambio, en este caso, tú vas a encontrar una úlcera completamente hueca con un dolor que va a tener tu paciente. En la citis, en la mayoría de los casos, no te va a venir paciente con dolor. O sea, la citis va a venir porque, doctor, me creció este estómago ayer. Entonces, por eso va a venir tu paciente. No va a venir diciendo, ay, doctor, me duele, no he podido orinar bueno, no puedo ir al baño hace 2 días. O sea, no te va a venir con eso, jamás. Entonces, no lo puedes eh, confundir una citis con una obstrucción por la distensión nada más. No, no solamente ya, están distendidos, puede ser cualquiera, sí, puede ser cualquiera, pero después, ¿qué más me puede ayudar con cada paciente?
lo que habíamos visto, los antecedentes, justamente por eso les dije, dígame antecedentes, ¿para qué? Para que más o menos lo relacionen. Paciente cirrótico, paciente con una afectación neoplásica, muy frecuente que venga con, perdón, estoy mandando el proceso, muy frecuente que venga con una acumulación de líquido, ascitis, y no le duele, la ascitis no duele, no habíamos visto dentro de la clínica que doliera. Entonces, en cambio, en la obstrucción intestinal normalmente va a doler. Imagínense que a ustedes les opriman un intestino, justamente como acá habíamos visto, se oprime el sitio de obstrucción. ¿Esto qué va a generar? No solamente va a generar una distensión, sino que también va a generar una translocación bacteriana, va a haber un aumento de líquido, de gas, va a generar isquemia, pero en primer lugar, primero va a existir extravasación de líquidos. ¿Por qué? Por mi sistema linfático, luego va a seguir mi sistema venoso que se va a dañar en ese lugar. Luego va a seguir mi isquemia, porque ya al momento de pasar de mi vena a mis arterias, va a hacer un stop de mi flujo, ¿no? Entonces, todo eso es un proceso que normalmente va a doler en tu paciente, ¿no? Entonces, por otro lado, ¿cómo puedes diferenciar una citis de tipo tabicada, si está desplazado o no, si está, en este caso, ¿no? Si tienes una matidez de tipo cambiante, si es una matidez fija y todo ello, eso normalmente, la mayoría de los casos, semiológicamente te pueden decir, bueno, la matidez es cambiante y la matidez aquí es fija. Pero tú debes tener experiencia para verlo, tú tienes que tener experiencia para que puedas buscarlo. Por eso es que existen los exámenes complementarios que te ayudan a evaluar y ver qué cosas más, ¿no? Puede ser una matidez fija, una citis de tipo tabicada, como les dijeron en su clase, pero justamente los exámenes complementarios te ayudan a determinar, según la paracentesis, según el gradiente de albúmina sérica, específico de qué podría ser, ¿no? Puedes tener líquido cítico, pero puede ser por otro proceso, que quizás no sea por una cirrosis, ¿no? Entonces, todo eso tienen que verlo. O sea, no solamente es un signo, ¿no? Sino que es todo en conjunto. Los pacientes vienen todo junto. No sé si te logré contestar tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Eh, Porfa, contesten el post-test mientras van contestando. Tenemos que hacer una clase más. Así que, a ver, voy a dejar de compartir. Voy a compartir el post-test, por favor. Espero lo hayan podido rellenar. O lo estén rellenando. O ya lo hayan rellenado. Asitis, obstrucción, ta, ta, ta. Ya. Bueno, entonces es en el post-test, por favor. Está en el chat. Muy bien. Bueno, vamos a responder las preguntas. En este caso, causa frecuente de asitis, cirrosis. Paciente, en segundo lugar sería neoplasias y en tercera infecciones.
Paciente varona en el pie de emergencia por una distensión abdominal, refiere que es un dolor de tipo crónico, el examen físico tenía una matidez de tipo desplazable, una circulación colateral positiva, telangiectasias presentes, ¿no? Esto podríamos hablar de una citis de tipo de causa cirrótica, lo más probable, ¿no? Beber crónico. Ah, bebedor era. Bebedor crónico. Beber crónico. Ya bueno, son parte de la fisiopatología en la formación de ascitis, aumento del retorno linfático, retención de sodio y de agua. No se olviden, siempre se retiene agua y sodio y aumenta el retorno linfático. Se define como un impedimento parcial o completo de luz intestinal. Recuerden que eso es obstrucción o oclusión es completo. Y intuscepción es cuando un intestino, el más grande, se come al pequeño. Ya, el intestino grueso se come al delgado, intuscepción. Y eso no es obviamente. Paciente viene a emergencia por presentar distensión abdominal, además refiere que no va al baño hace 3 días, ausencia de material fecal, por lo que presenta un dolor de tipo cólico en epigastrio, realiza el examen físico, se da cuenta de que fue sometido a una cirugía abdominal hace 4 años. ¿Cuál sería su sospecha diagnóstica? Ilio. Ahí no les puse qué tipo de ilio es, si es paralítico, si es mecánico, normalmente podría ser mecánico o funcional también, de cierta manera, ¿no? Porque puede generar britas, adherencias o algo. Ya, pero en ese caso es ilio. Muy bien.